Los telómeros que están de amarillo, si se van a internet, a una compañía que se llama Repeat Diagnosis, pues no se tiene que hacer en una PC, pero hay repeticiones largas al final de los cromosomas de ATGG. Cuando se divide la célula y se replica el DNA, no se puede replicar en el extremo distal por la manera como funciona. Entonces, todo este sistema ha evolucionado para poder hacerlo. Pero si no está funcionando, estos telómeros se van a cortar cada vez que se divide la célula, y toda una familia de proteínas que tienen que interactuar. Y si el telómero no se sostiene, hay erosión de los extremos de los cromosomas, inestabilidad genómica, crisis y muerte celular y algunas malignidades. Esto está en una de las referencias. Estos son los telómeros tratando de replicarse, enzima telomerasa, la plantilla o templete de RNA y una variedad de componentes que tienen que estar presentes. La shelterina es como un grupo separado de genes, pero el más común es el TINF2, que es responsable de un gran número de los pacientes dominantes. Hay otras 6 proteínas en este complejo que aloja o protege el extremo del telómero. Todos han sido probados, por lo menos en nuestros pacientes, y son normales. Y luego hay otros genes que han sido identificados. No es del todo claro cómo es que encajan, pero están en algún sitio en la biología, en la vía de la biología del telómero. La prueba que hemos promulgado, la más sensible y específica, es tomar sangre periférica. Aquí muestro linfocitos como uno de los ejemplos de tipos de células. La gráfica es el largo del telómero en kilobases y la edad en años, y las líneas negras son las primeras abajo, al percentil 99 de 400 individuos normales. Los puntos de color y símbolos son de pacientes que sabemos que tienen disqueratosis congénita, o tienen hallazgos físicos, falla de médula ósea, o son portadores pero tienen una mutación en el gen en su familia. Los símbolos abiertos son parientes suyos, y en algunos casos no conocemos al gen de la familia, y nuestra predicción es que al encontrar el gen, los que tienen telómeros muy cortos son los que van a tener el gen. ¿Qué quiere decir tener telómeros cortos? Pues muy similar a tener anemia de Fanconi, anemia aplásica, síndrome mielodisplásico, leucemia, tumores sólidos muy similares, pero la disqueratosis puede dar fibrosis pulmonar. Si el donador hermano en un trasplante no se sabe que tenga disqueratosis congénita, pero sí la tiene, pueda no funcionar el trasplante. Los donadores de hermanos tienen que ser revisados, y los hijos de alguien con disqueratosis puede ser más severo de inicio más temprano, que es un fenómeno que se llama anticipación, que ocurre en enfermedades con este patrón dominante. No se entiende del todo. Observamos a estos pacientes de la misma manera como lo hacemos con los de Fanconi. Les damos la vacuna del VPH. El trasplante puede complicarse por enfermedad pulmonar. Realmente la inmunosupresión en el manejo de estos pacientes no sirve. Y las características únicas es que son incluso más sensibles a los andrógenos que los pacientes de Fanconi. En 2 de nuestros pacientes que recibían andrógenos y factor estimulador de colonias y granulocitos, desarrolló peliosis esplénica, como lagunas de sangre con ruptura. No recomendamos esta combinación. Ya mencioné fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, cirrosis. Y nosotros usamos el ensayo de telómero para diagnosticar a los pacientes, para ver los portadores silenciosos y recomendar vigilancia y consejería genética para los que resulten ser positivos. Tengo tiempo, no sé si me brinco algo, me tomo 5 minutos más. La anemia de Diamond Blackfan. Son 5 fotografías estas, todas del mismo paciente. Yo comencé a darle seguimiento cuando tenía 4 años. Logró
llegar a los 40. Es normocrómico, macrocítico, células grandes, 90% se diagnostica en la infancia o los primeros años, algunos después, bajos reticulocitos, eritroblastopenia de médula, los leucocitos y plaquetas generalmente son normales, tienen mayor hemoglobina fetal, como los enfermos de Fanconi o los de disqueratosis. Una característica única es un incremento de aminasa adenosina de eritrocitos, que no se ven en otros síndromes. En 85 a 90% de los pacientes lo tienen. Un cuarto de los pacientes tienen hallazgos físicos con talla baja, pulgares anormales y una variedad de otras cosas. Esto es primordialmente autosómica dominante con genes involucrados en el desarrollo de ribosomas pequeños, 40S, o los grandes, 60S. Los genes que se han encontrado hasta ahora están enlistados aquí. Nuestro grupo ha encontrado este y el grupo de Boston encontró este muy recientemente. O sea que son 12 genes. Se llama haploinsuficiencia. O sea que hay un gen normal y uno anormal. O sea que solamente tienen 50% de la proteína, que es suficiente para llevar a los síntomas. Más recientemente, GATA1, que es un gen relacionado X, GATA1, también estaba mutado en 3 pacientes, 2 hermanos y otro varón. Y hay otros pacientes ahora con clínico. Y no sabemos si es que fenotípicamente estos pacientes eran diferentes. Los datos no publicados del Dr. Sankerman nos dice que el GATA1 puede estar involucrado en la vía del ribosoma también. Para el tratamiento, corticosteroides es lo que se usa. No es del todo claro precisamente lo que hacen, pero funcionan en más de la mitad de pacientes, transfusiones según se necesiten, trasplante de células troncales, pero tengo reservas sobre esto, porque más o menos 25% de los pacientes tienen remisión espontánea, pero no sabemos cuál 25% va a ser ese. Requiere discutirlo con la familia. Sobrecarga de hierro es una complicación seria. Hay riesgo de síndrome mielodisplásico, de leucemia y tumores sólidos, que es sarcoma osteogénico. El síndrome de Shwachman-Diamond. El Diamond-Blackfan es para hematólogos pediátricos. Shwachman fue un gastroenterólogo. Sé que casi todos ustedes son muy jóvenes en sus carreras. Shwachman descubrió que sus pacientes que tenían malabsorción tenían bajos neutrófilos. Entonces envió a su fellow Contico a ver al doctor Diamond, que asignó a su fellow Frank Oski. Sus nombres no aparecen en el síndrome, pero ellos fueron los que hicieron todo el trabajo. Entonces, hay una reducción en los niveles de tripsinógeno e isoamilasa, pero depende de la edad del paciente. El páncreas es pequeño y pueda tener más grasa de lo normal en el ultrasonido o la tomografía. Hay falla de médula ósea, principalmente neutropenia, puedan requerir el factor estimulador de colonias y granulocitos. Células grandes pueden desarrollar trombocitopenia y síndrome mielodisplásico y leucemia. Yo suelo decir que no hay tumores sólidos, pero ya escuché de un cáncer de mama y otro pancreático. Pero pues no es lo suficiente como para decir que esto es propenso a tumores sólidos, no todavía por lo menos. Más o menos la mitad de los pacientes desarrollan una complicación ósea, disostosis metafisial, o para que lo veamos. Es una enfermedad recesiva, el gen se llama SBDS, Shwachman-Bodian, síndrome de Bodian. Era un patólogo, él en el Reino Unido, y se le dio su nombre. Es similar a la anemia de Diamond-Blackfan por el involucramiento del ribosoma, pero diferente en cuanto a su fenotipo.